Análisis de una nueva derrota de la Vinotinto. Una vez más pierde, pero una vez más deja una muy mala imagen desde el aspecto colectivo, porque no es solamente el resultado, no es solamente perder contra Uruguay en Montevideo, que a priori para cualquier equipo prácticamente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, del puntero al último, de Argentina a Chile, es un partido considerable como perdible por el potencial de Uruguay y por la fortaleza de la localía en Montevideo. Lo criticable en este caso no es que Venezuela vuelva a perder y que sea estadísticamente la segunda peor selección en términos de números de visitantes en la eliminatoria sudamericana. Es la imagen que se deja, una imagen anticompetitiva, una imagen de un conjunto que se presenta, que participa, que está en campo, pero que realmente nunca estuvo en partido. Venezuela jamás rozó siquiera la igualdad, y dirá usted en su casa, o desde donde me observe, y le agradezco mucho la fiel sintonía. Venezuela estuvo prácticamente todo el primer tiempo empatando, sí, pero cuando tuvieron ustedes la sensación de seguridad, la sensación de fortaleza defensiva, la sensación de un conjunto sólido, compacto, bien trabajado en la retaguardia? Jamás. Era un conjunto que estaba constantemente asediado por el trabajo de Uruguay, que lo abrió tarde, es cierto, y que pudo haber marcado algún gol más. Terminó hasta regulando en el cierre del segundo tiempo el conjunto de Bielsa, que requería como el agua esta victoria, porque estaba tan comprometido como Colombia en el marco de la ruta rumbo al Mundial. Entonces no es el perder, no es solamente la derrota, porque insisto, se puede perder más contra Uruguay y más en Montevideo. Es cómo se pierde, es la imagen que se deja. Una Venezuela que para mí, y aquí entramos en lo de siempre, desafortunadamente, y no es un tema que querramos reiterar, es un tema que está constantemente en el centro de la escena y principalmente del análisis, y es la labor del técnico. Un técnico carente absolutamente de experiencia y de jerarquía para dirigir a Venezuela. Pero ya hablaremos de por qué va a ir al Mundial. ¿Qué pasa? Venezuela monta, y es entendible, y es respetable, y es hasta incluso aplaudible, que Venezuela vaya a Montevideo a defenderse, pero a defenderse de forma realmente firme, de forma realmente seria, de forma realmente convincente, ¿no? A montar el plan por un lado, la estrategia por el otro y la estructura por el otro. Ni hablemos de los nombres, porque en el caso de, por ejemplo, y sé que es un tema tendencia en Venezuela, y lo es en el resto de la región para quienes seguimos a la Vinotinto, es inentendible cómo recién en el partido de ayer, y en un contexto adverso, en un contexto que te quema, no te potencia, que te limita, que no te pone a brillar, se le da una oportunidad a David Martínez. Martínez, un futbolista de esa categoría, era para darle la oportunidad en partidos como Perú o como Bolivia de local, donde el chico, que es un chico de potencial ofensivo, pueda brillar en campo rival. No en un partido que era adverso y en un partido que era para otro perfil de futbolistas. ¿Venezuela tiene que ir a defenderse? Pues sí, hasta lo entiendo y hasta lo comparto, pero no con estos nombres, no con estas características y no de esa manera. Por eso me parece que fue muy desacertada, no tanto la planeación del partido, pero sí los nombres, la estructura y el plan elegido. Se entiende que son cosas diferentes. Y todo responde al final a la labor del entrenador. Todo responde además a lo que tiene que ver con el plan de partido del entrenador. Una vez más apuntado, una vez más señalado por la estrategia, por la alineación, por los cambios, por cómo interviene y por lo mal que le hace al equipo. Y es que no podemos ser ajenos a la realidad. Venezuela sigue viva por una cuestión que tiene que ver básicamente con el formato de la eliminatoria sudamericana. Y cuando uno lo escucha a Batista, la verdad es casi que insultante a la inteligencia del futbolero venezolano y del futbolero en general. Sacar pecho por una eliminatoria que es mediocre, que es muy deficiente. Con este formato iban todos. O con este formato tranquilamente los Páez, los Farías, los Dudamel, técnicos realmente de categoría para dirigir a Venezuela, tendrían una posibilidad en su momento clara de haber ido a un mundial. En este formato, prácticamente con cualquier seleccionador se hubiera accedido al cupo del repechaje. ¿Y por qué desde hace un rato que es un cupo prácticamente encaminado rumbo al Mundial? Porque si uno repasa lo que tiene que ver con las posibilidades de rivales para Venezuela en un hipotético repechaje, pues hombre, se encuentra uno con Nueva Caledonia, que es el representante de la repesca intercontinental de Oceanía, un equipo amateur. Se encuentra uno con posibilidades como Trinidad y Tobago, una selección que asistió a un Mundial, claro, hace recientemente
algún par de mundiales, en el de Alemania 2006 ya recordamos participando a la selección trinitaria, pero no son rivales realmente de categoría para poner en riesgo la clasificación de Venezuela. Esta generación, este proyecto, esta federación hoy en día conducida por Jiménez se merecían competir de otra forma, dejar otra imagen de cara a lo que tiene que ver con, insisto, la clasificación a un hipotético mundial. No así. Van a ir, claro, y lo van a celebrar, por supuesto, y va a ser útil, reconocible, soñado que Venezuela esté cantando su himno, el Gloria al Bravo Pueblo, en una cita mundialista contra rivales lindos, y le pueden tocar grandes rivales en el mundial. Pero pues uno esperaba que la ruta, que la manera, que la imagen fuera muy distinta y no esta de ir prácticamente por una cuestión de descarte, por una cuestión de exceso de cupos y no de, llamémoslo de esta forma, exceso de calidad o exceso de méritos por parte de Venezuela. Y es que atención, una plaza en la cual Venezuela ha sabido puntuar de a 1 y de a 3 en eliminatorias anteriores era una linda oportunidad para también contra un rival que estaba herido, que estaba necesitado, para abrochar el cupo al mundial anticipadamente o para encaminarlo, porque es cierto que abrocharlo ayer era matemáticamente imposible y hay que ser justos incluso con el entrenador, por más malo que sea y por más mala que sea su dirección técnica sobre todo. Pero Venezuela ahora tiene a Bolivia otra vez respirándole en el cuello. Bolivia que tendrá un partido duro, es cierto, con Brasil en condición de local, en el alto, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero si hay una selección que sufre los efectos de la altitud y clubes, son los brasileños. Los brasileños tienen un cuco, como dicen los rioplatenses, un coco, como decimos nosotros los andinos, con el tema de la altura. Y esa Brasil, ya clasificada al mundial anticipadamente con Ancelotti, va a ir al alto. ¿Con qué responsabilidad? Pues hombre, la natural de representar a la selección de Brasil. ¿Pero con qué obligación? Ninguna. Porque es un partido, la verdad, de esos incómodos y antinaturales que se presenta para las elecciones. Entonces Venezuela está obligada a puntuar o en Buenos Aires, en la plaza más complicada hoy por hoy del continente, pese a la buena imagen y el buen partido que hizo Colombia ayer. Es atípico que Argentina tenga esa mala imagen de local, o derrotar a la selección Colombia en condición de local en el partido de cierre, un partido que le ha sido favorable a Venezuela en los últimos tiempos, salvo en la ruta rumbo a Qatar 2022. Entonces esta Venezuela, y en el fondo esa me parece la dificultad, el sinsabor y la incomodidad, esta Venezuela con este plantel, con esta afición, con este proyecto deportivo de Jiménez y compañía, no se merecía entrar por la ventanita al mundial y haciendo cuentas dependiendo de Bolivia, ¿eh? De los resultados que tenga la selección verde, que es una selección que en el llano compite mínimamente, es una selección que en el llano merma considerablemente su rendimiento. En el alto, con el condicionante de los más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, termina siendo un poco más competitiva, pero esta Venezuela no merecía estar contando migajas de puntos y de posibilidades. Acá está más complicada la comunicación. Voy. Al final, Venezuela, insisto, para mí en la proyección terminará clasificando, terminará yendo con Batista, con Farías, con el entrenador que le pongan, porque es una eliminatoria generosa, pero Venezuela se merecía ir de otra manera, respetando la imagen que en los últimos tiempos había sabido dejar con el doctor Páez, con el mismo Farías mucho tiempo, con Rafael Dudamel, y lo hecho en juveniles y en mayores. Al final va a clasificar, va a ir, se va a celebrar, pero merecía Venezuela un salto de calidad desde el punto de vista de la imagen, el funcionamiento, la metodología y los resultados. Amanecerá y veremos. En septiembre retomaremos la eliminatoria y esperemos estar analizando la clasificación de Venezuela con asteriscos, con peros, con lunares, pero ojalá la clasificación de la Vinotinto por la afición creciente del fútbol en Venezuela. Saludos para todos en el ciberespacio.